medio de la guerra en Ucrania, una luz de esperanza surgió con el anuncio de un cese el fuego temporal para establecer corredores humanitarios y ayudar a quienes huyen de este conflicto, que según datos de la ONU se contabilizan en más de 1 millón de personas. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta medida? ¿Cuál es la magnitud de una ola migrante en Europa? Vamos a detenernos aquí. Hemos invitado a María Teresa Palacios, ella es especialista en temas de migración y directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario. María Teresa, bienvenida, ¿cómo está? Buenas tardes, Daniela. ¿Cómo se encuentra? Gracias por la invitación. A usted por aceptarla. Bueno, profesora, comencemos explicando, entendiendo un poco más qué es un corredor humanitario. Bueno, un corredor humanitario es una medida que las Naciones Unidas adoptó por primera vez en los años 90 y que tiene como unas dimensiones particulares. De un lado, tiene una dimensión temporal. Eso significa que ese territorio, por un tiempo determinado, en este caso, como lo definan las partes en el conflicto, pues habrá como una tranquilidad, un cese al fuego, de manera de que las personas puedan transitar por él. Tiene una dimensión geográfica porque se supone que ese territorio que se destina para el tránsito de personas, pero también de medicinas y de ayuda humanitaria, pues debe ser un territorio neutral. Y de otro lado, también tiene una dimensión desde el punto de vista de un poco del respeto como a todo tipo de normas, no solamente del derecho internacional de los derechos humanos, sino del DIH. En ese sentido, pues se supone que es una zona que debe estar un poco por fuera del conflicto, por decirlo de alguna manera, para que tanto las personas como las ayudas, como las medicinas y todo lo que significa la asistencia humanitaria de las personas que deben evacuar puedan en alguna tranquilidad y sin poner en riesgo su vida y su integridad personal transitar por ese territorio. Pero, ¿en qué caso se activa? Y entiendo que entonces lo que nos acaba de decir es que además de esa salida de migrantes puede también mejorar el acceso a alimentos, a medicamentos, ¿no? Exactamente, pues digamos que como en perspectiva histórica y como se han utilizado este tipo de corredores humanitarios ha sido con esa finalidad y es una finalidad de protección a las personas, en este caso los potenciales refugiados o las personas refugiadas que cruzarán frontera internacional para buscar una protección en algún otro país vecino. Esa palabra refugiados significa que se le otorga a quienes pasan por allí, por este corredor. ¿Qué significa estar bajo la calidad de refugiado? No necesariamente los estados, digamos, otorgan o reconocen la condición de las personas. Digamos, un poco el discurso del ACNUR ha sido un llamado de que el hecho mismo de que las personas deban abandonar el territorio de origen o de su nacionalidad, en este caso Ucrania, por algún motivo de persecución, de conflicto armado, como está sucediendo en este caso particular, pues puedan ser consideradas y se les entregue, se les otorgue el estatuto de refugiado en el estado de destino. Sin embargo, esto no es automático, los estados tienen una amplia soberanía para definir a quién le reconocen el estatuto de refugiado y a qué personas no. Digamos que podríamos hablar de potenciales personas refugiadas o más bien solicitantes de refugio en los territorios de destino cuando pues se desplacen a los países vecinos. Sin embargo, no es un reconocimiento automático porque depende claramente de una declaratoria que haga el estado de destino respecto del reconocimiento de la condición. Profesora María Teresa, muchos consideran que Europa enfrentará en poco tiempo una nueva ola migrante en este contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia. De ser así, ¿cuál cree usted que sería ese impacto de ese fenómeno en ese continente? Pues según en las cifras que ha estimado el ACNUR, que ya está muy al frente de la situación que está sucediendo desde hace una semana en este lugar, se podría pensar casi que en 4 millones de personas que abandonen Ucrania un poco en búsqueda de la protección internacional en países vecinos. Principalmente hemos visto que Polonia ha sido el principal destino, pero pues también otros países vecinos como Rumania, como Eslovaquia, como también Belarus pues están recibiendo flujos de personas llegando a estos países. De todas maneras, tener muy presente que aquí no estamos hablando de cualquier tipo de migración, no se trata de una migración de contenido económico, sino que hay motivos que forzan a las personas a abandonar el territorio de su nacionalidad para buscar la protección. Entonces estaríamos hablando técnicamente de personas refugiadas más que de inmigrantes. Europa no es ajena a este tema y se lo pregunto porque, bueno, en el caso de que se dé esta ola migrante de ucranianos, eh, ¿qué diferencia hay entre esta y otras que provienen, por ejemplo, de países del Medio Oriente, de África, que precisamente tienen como destino Europa?
Bueno, que muchas veces en las otras olas migratorias, donde vemos que vienen personas de África, de otros, de pronto de otros países, pues encontramos que hay flujos migratorios mixtos. Esto quiere decir que realmente sí existen personas que son solicitantes de refugio o de protección internacional, pero también pueden ir dentro de esos contingentes migratorios, dentro de esos flujos de personas que cruzan la frontera internacional, inmigrantes que buscan el mejoramiento de sus condiciones de vida. Entonces encontraríamos que pues hay una migración como de diferente tipo. En este caso en particular, el motivo está clarísimo. Aquí, digamos, no hay un factor impulsor que sea unas condiciones de vida precarias, específicamente en contenido económico o en términos económicos, sino claramente han sido los ataques, ¿cierto? Y la invasión de parte de las tropas rusas lo que ha motivado el abandono del territorio de nacionalidad, en este caso Ucrania, para estas personas. Entonces ahí estamos hablando técnicamente de unos refugiados y pensaría yo que eso sería un factor que permitiría distinguir una cosa de la otra. Sin embargo, hay un factor común en todas esas movimientos de personas y el factor común es la necesidad de protección. Y el factor común es esa necesidad de la garantía de sus derechos humanos en el territorio de destino a donde ellos se dirijan. Sí, profesora, hay otro punto que también me parece clave y es el que presuntamente haya existido racismo a extranjeros que permanecían en Ucrania y que también pues buscan llegar a otros países en este momento. ¿Usted cree que esté pasando, que se esté generando ese Pienso que racismo y de ser así se estaría violando ese derecho internacional? Pues pienso que es posible. Desafortunadamente, no todos los colectivos migratorios y todos los colectivos nacionales son valorados de la misma manera en algunos países de destino. Desafortunadamente, cuando los contingentes de pronto son de países vecinos, países europeos, pueden ser mejor recibidos que si, por ejemplo, dentro de esos flujos migratorios hay nacionales de terceros estados que no, pues hacen parte pues de estos países fronterizos, como pueden ser latinoamericanos, como pueden ser personas africanas, y creo que es posible que se esté presentando, pues no conozco evidencias claras frente al tema, pero desafortunadamente en los flujos migratorios muchas veces hay mayor recepción a ciertas nacionalidades que a otras, y esto pues es un poco claramente un sesgo nacionalista, un sesgo racista, un sesgo que puede generar situaciones de xenofobia. Entonces creo que sí puede presentarse y pues esto sería muy desafortunado porque estas personas estarían siendo revictimizadas, ya han abandonado su país de origen por la razón que haya sido económica o de protección internacional en una primera oportunidad y ahora un poco con ocasión a conflicto, en este caso de Ucrania, deberían también abandonar este territorio y buscar otro destino distinto. Profesora María Teresa Palacios, muchas gracias por su tiempo, por ayudarnos a entender un poco la magnitud de esta ola migrante en Europa. Le mandamos un abrazo. Gracias, Daniel.